¿Quién fue el primer rey de España? Muchos creen que el primer rey de España fue Fernando el Católico por la unificación de Castilla y Aragón en 1469. Sin embargo, en realidad fue el rey Carlos I, también conocido como Carlos V del Sacro Imperio, quien en 1516 se convirtió en el primer monarca en usar oficialmente el título de Rey de España, Rey de las Españas, al reunir bajo su mando los reinos ibéricos y parte de los territorios en ultramar. Carlos I fue clave para establecer una identidad más común entre los distintos reinos que conformaban lo que ahora conocemos como España. Esto depende un poco de cómo quieras mirar la historia. Si hablamos específicamente de unificación territorial bajo un mismo monarca con una sola administración, sí, Carlos I es correcto. Pero si tomamos en cuenta reconocimiento formal y autonomía, entonces el primer rey de España sería Fernando III de Castilla y León, que fue canonizado en 1671, y cuyos territorios hoy corresponden a diversas comunidades autónomas de España. Carlos I tuvo el título de Rey de las Españas. El término Reino de España tiene un origen posterior, establecido en 1812 por primera vez en una constitución. Una gran diferencia que muchos pasan por alto. Términos siempre son importantes en la historia. Exacto, el primero en llamarse formalmente rey de España fue el rey Felipe II en 1580, tras adquirir el reino de Portugal. Carlos I se titulaba rey de las Españas, pero no formalmente rey de España como unidad única. Fernando el Católico se considera el primer rey dual al unificar Castilla y Aragón y marcar así el inicio del camino hacia la España moderna. Su matrimonio, aunque políticamente astuto, tuvo mucho impacto en la identidad cultural de los españoles, dando origen al concepto de unidad nacional. Bastante importante también, en el ámbito cultural hubo otros personajes claves para la creación de la identidad como España. Sería injusto decir que solo se logró con un rey. Personas como los santos, los poetas, o los conquistadores que llevaron la lengua y tradiciones a América influyeron mucho también. Hablando de Fernando el Católico, en Cataluña no lo ven con buenos ojos. Las reformas que impuso afectaron notablemente a la región, reduciendo fueros e independentismo histórico, aunque hoy se vea con nostalgia esta etapa como el nacimiento de una identidad más centralista. Desde luego el Papa Alejandro VI fue un autor destacado de la identidad nacional de manera involuntaria. Al dividir el mundo entre España y Portugal mediante la Bula Inter Caetera, definió la delimitación territorial que llevó al Imperio español a sus mayores logros. Sin su apoyo podrían haber pasado muchos más años o hasta siglos para que la España moderna alcanzara ese poder. Algo que no se menciona tanto es que fue el conflicto de las comunidades de Castilla en 1520, que buscaba mayores derechos y representación de los castellanos frente a Carlos I, quien era flamenco y venía de Bélgica, lo que detonó que luego de pacificar la revuelta, otorgará más poderes a las ciudades y regiones. Y así nacieron gran parte de los fueros característicos de España. Aunque hubo unión política desde Carlos I, culturalmente hablar un solo idioma, practicar tecnología parecida, economía e integración. Todo esto tardó muchos siglos en suceder. Espacios de diversidad lingüística como Cataluña, País Vasco o Galicia tardaron hasta el siglo XX en lograr una cohesión real. En resumen, la historia de España es mucho más compleja que atribuírsela a un único rey. Claro, Carlos I y sus sucesores fueron importantes, pero la diversidad y riqueza cultural poseen raíces más profundas que tardaron siglos en unificarse. Sobre el tema del bilingüismo y el reconocimiento nacional interno, esto ha sido clave para mantener la cohesión española modernamente. Diferencias existen, pero la diversidad lingüística y cultural interna también ha fortalecido la identidad nacional española, dándole riqueza y diversidad única en Europa. Preguntarse quién fue el primer rey de España recuerda al dicho popular: quien más jode el título más lo pierde, porque realmente surgen más dudas y divisiones que claridad. Unificar bajo un sistema político moderno a naciones tan diferentes culturalmente siempre ha sido complicado. España no es excepción. No olvidemos también que la familia real actual, los Borbón, que asumieron el trono tras la Guerra Civil, son plantas extranjeras, francesas en este caso, que se implantaron tras requerimiento explícito. Toda la historia previa aporta muchísimo, pero reina la ironía en los apellidos reales. La realidad actual es que no podemos entender la complejidad de la identidad y la nacionalidad española sin su historia, y este hilo lo ha dejado bien claro. Los títulos reales, las coronas y las dignidades son solo parte de una trama mucho más rica y profundamente histórica. Históricamente, el primer rey de España certificado fue Isabel I de Castilla, porque fue la primera persona oficialmente coronada bajo el título unitario de monarquía hispánica en 1474. Resulta sorprendente saber que muchos desconocen esto. Isabel reciben por tanto del Papa Alejandro VI, ya no los títulos tradicionales de Castilla o Aragón, sino el título nuevo de Reyes Católicos de las Españas. Tan curioso como trascendental este hecho. Una curiosidad sobre Fernando III es que fue el único rey que reunía tanto la confianza del pueblo como el respeto total de la nobleza. Será porque la nobleza misma provenía de él, ya que su padre era noble, y condicionó mucho su educación bajo principios de legitimidad ante el pueblo, no ante el feudo. En cuanto a las comunidades que fueron constituyendo España aún me confunden.
La calvinista Quiota, el Cantón de Cartagena, los Países Vascos, Cataluña y luego después, Vascongadas. A pesar que muchos creen formar no nacionales separatistas, ellos reúnen características de efectivas repúblicas en potencial. Pero España es reconocida internacionalmente y exitosa en la preservación, así que estas naciones simplemente podrían perder apoyo internacional tras una hipotética guerra. Me gustaría aclarar acerca de la familia real Borbón-Borbón. Esta no es socialista. Los Borbón modernos reivindican la figura de Fernando VII y Alfonso XIII como antepasados no alineados en los conflictos políticos socialistas, casi como un simbolismo dentro del contexto histórico. Todo esto me hace pensar, ¿realmente ha existido España desde los Reyes Católicos o es esta una construcción más moderna? La verdad educativa que aquí se observa demuestra claramente que esta identidad fue mucho más gradual de lo que creemos. Al final, la historia siempre está abierta a